Ever no contestó. ¿Quién me falta? A ver, Margarita. Margarita Sánchez, IBC. Hola, Ever, buenos días. Bueno. Hola, buenos días, Ever. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Nomás que te marqué para recordarte que hoy empezamos el nuevo curso. Si gustas conectarte, si puedes, ahí te esperamos por el Zoom. Ok, muchas gracias. Ahorita lo checo. Tengas buen día, hasta luego. Igual, hasta luego. ¿Quién me falta? Margarita. Y ya estamos todos. Rubén. Es que no tengo el teléfono de Rubén. Botón movilizar. La llamada. Ok, ahí está. Buenos días. Muy buenos días. Miren, pues vamos a empezar una nueva aventura. Cómo interpretar la Biblia es como se llama esta clase. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de interpretar, pero para interpretar bien la palabra del Señor, necesitamos una cosa, saber qué es el reino de Dios. Y esta semana le decía a la señora Rebeca que preparé desde un libro del padre José Luis Carabia lo que es el reino. Yo he leído muchas cosas sobre el reino de Dios, muchos exégetas, muchos hermeneutas, muchos santos, pero la interpretación y la definición que da el padre José Luis Carabias es la que se me hace más acertada. Es como yo mejor lo entendí, para que vean. Y pues desde el libro del padre José Luis Carabias vamos a ver lo que es el reino. Nos vamos a detener toda la semana porque son 5 puntos, 5 lecciones, pero van a ver qué interesante está esto. Y si nosotros sabemos lo que es el reino de Dios, vamos a poder interpretar bien la Sagrada Escritura. Ahora sí que no nos va a quedar de otra más que vivir la palabra de Dios. Eso es interpretarla. Interpretar algo es hacerlo nuestro. Y por eso nosotros debemos de vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Marta, Rebeca, Ever y Graciela por volver a este mundo loco del mundo de Dios. Entre más nosotros vamos conociendo las cosas de Dios, más nos vamos enamorando de Él. Siempre con Dios es así. Entonces empecemos y pidámosle a Dios que nos ayude a interpretar bien la Sagrada Escritura con nuestra vida. Y hagamos nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Margarita, nos ayuda con una oración, Margarita, por favor, y cada quien prepárese. A Margarita la agarré descuidada, pero que nos haga una pequeña oración, Margarita, para iniciar, por favor. Sí. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos para poder aprovechar este curso, que sea de nuestro provecho para mejorar nuestra vida y la de nuestros semejantes. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Señora. Miren, pues entonces, ¿cómo interpretar la Biblia? Es una pregunta que todo el mundo nos deberíamos de hacer. Ayer que estábamos celebrando
la solemnidad de todos los santos con credenciales y los santos sin credenciales. ¿Sale? ¿Qué es esto? Dice el maestro Juan López Vergara que mucha gente en la iglesia tiene sus credenciales, que podemos pedir ay, se me olvidó lo que hacen ellos por nosotros. Cuando su intercesión, que con los de credenciales podemos pedir su intercesión públicamente, pero los santos sin credenciales, como por ejemplo mi abuelo Pedro Ponce, que él es un santo, así definitivamente, porque yo le he pedido algunas cosas, le digo, oye abuelo Pedro, ahí te encargo esto, oye abuelo Pedro, ahí te encargo esto, y siempre suceden las cosas que le pido a mi abuelo Pedro, que interceda ante papá Dios. El doctor Juan tiene un libro que se llama El Evangelio del Evangelio. Ojalá pudieran leerlo, es un librazo para interpretar bien la Sagrada Escritura. Luego si gustan, a mí lo que se me ocurrió para este curso es irles dando opciones para que ustedes vayan leyendo. A mí me gusta mucho leer. No sé a ustedes, pero se va cultivando uno y vas teniendo una gran amistad con Dios, y para esto para interpretar la Biblia es necesario estar uno todos los días actualizándonos. Entonces, ¿cómo interpretar la Biblia? Me puede ayudar, bueno, la oración ya la hicimos. ¿Me puede ayudar, señora Rebeca, con la pantalla, por favor? Sí, cómo no. La palabra de Dios fijada y condensada en un texto definitivo hace muchos siglos, por ser la palabra de salvación, está destinada a todos los hombres de cualquier época y nación. Problemas que tenemos que resolver en este capítulo. ¿Cómo acortar la distancia entre los ciclos remotos de la composición textual de la Escritura y nosotros? ¿Cómo hacer para que la palabra divina siga siendo viva, actual y salvación? Cada uno interpreta la Biblia a su manera, o hay unos principios de interpretación. ¿Qué es lo más importante en la Biblia? ¿Lo que a mí me dice o lo que dice? ¿A qué se debe el que haya tantas clases de Biblia, tantas traducciones distintas? ¿Por qué los protestantes predican algunas verdades diferentes a la Iglesia católica si la Biblia es la misma para todos? La primera sale cómo acortar esta distancia. Lo primero es que nosotros tengamos un curso básico de Biblia, o sea, a lo menos un diplomado, que es lo que, por eso yo los voy llevando poco a poquito. Si se fijan, vamos aprendiendo todos los días cosas nuevas. Y entonces nosotros ya sabemos que hay muchos géneros literarios, ya sabemos que la Biblia se escribieron los libros en diferentes épocas, en diferentes culturas, aunque el pueblo elegido por Dios son los israelitas, pero los israelitas, recuerdan, primero nada más era Abraham, luego después de Abraham fue su hijo Isaac, luego de Isaac fueron sus hijos Jacob y Esaú, luego fueron los hijos de Jacob, y ahí empieza el pueblo de Israel como pueblo, y este pueblo anduvo del tingo al tango hasta que duró 400 años viviendo en la esclavitud en Egipto. Y luego tuvieron que pasar 40 años en el desierto, y entonces viene la conquista de la tierra prometida. Entonces, en este aspecto que les estoy dando, pasaron más de 600 años para que se formara el pueblo de Dios. Y por eso nosotros al leer la Sagrada Escritura tenemos que tener a lo menos así un poquito de historia universal. ¿Cuáles eran los reinos en los que vivió sometido el pueblo de Israel?
por ejemplo, el reino de los egipcios, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio griego, el imperio de los seleucidas, el imperio romano. ¿Se fijan todo lo que necesita uno para hacer una actualización de la Sagrada Escritura? ¿Y qué será lo más importante en la Biblia? ¿Lo que a mí me dice o lo que en sí dice? Primero lo que dice y luego sí lo que me dice a mí. Para interpretar primero es ver por qué el autor sagrado escribió eso en su tiempo. ¿Y qué es lo que yo quiero que crea? ¿Se acuerdan los 4 pasos para una buena interpretación de la Biblia? ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto? ¿A qué se debe el que haya tantas clases de Biblia, tantas traducciones distintas? Se debe a que hay Biblias, hay Biblias pastorales, hay Biblias para los grupos, pero la más importante para comprender todas estas Biblias de las que les acabo de hablar es la Biblia de estudio. Y ahorita la mejor Biblia de estudio es la Biblia de la Iglesia en América. Ya si alguna de ustedes algún día quiere hacerse de una Biblia, de esas de la Biblia de la Iglesia en América, me echo un grito y yo se la llevo a su casa. ¿Están bien? ¿Y por qué los protestantes predican algunas verdades diferentes a la Iglesia católica si la Biblia es la misma? Pues ya vimos que no es la misma porque ellos nomás tienen 66 libros y nosotros 73. Por eso es la diferencia de que ellos prediquen una cosa y nosotros prediquemos otra cosa, porque en sí no es la misma Biblia. Déjenle cambio aquí. La Biblia es una biblioteca, acuérdense que también lo vimos en este tiempo que tenemos reuniéndonos. Nosotros vemos la Biblia como un solo libro, pero son 73 libros. Y acuérdense que para interpretar un libro, por ejemplo, ustedes y yo queremos interpretar el libro del Génesis. La Biblia se explica con la misma Biblia, pero en este contexto nosotros tenemos que leer el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio, por supuesto, el libro del Génesis, y entonces ya podemos ir comprendiendo qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo. Y entonces ya podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué quiere que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Y para esto nosotros ya agarramos todo el Antiguo Testamento, los 16 libros históricos, los profetas, los libros sapienciales, nos vamos al Nuevo Testamento, que son los otros 27 libros, y entonces ustedes y yo ya podemos interpretar bien el libro del Génesis. ¿Se fijan toda la chamba que es? Y a veces así hay personas que se atreven a interpretar la Biblia sin tener todas estas herramientas. En la Biblia hay libros de historia, de poesía, de cartas, de himnos, de refranes, de sermones, de crónicas. Está el registro civil de todo un pueblo y también el registro de la propiedad de ese pueblo. Lo que más se parece a lo que es la Biblia es un diario cualquiera en la que hay secciones de sentido tan distinto como las noticias internacionales, los editoriales, los anuncios comerciales, poesías, anuncios de cine, etcétera. ¿Me ayudas, por favor? Tú, Marta Alicia, por favor. ¿Sí alcanzas a ver la pantalla, Marta Alicia? Sí, sí alcanzo, maestro. Estoy un poquito ronquita, ahí voy. Sí, gracias. Las noticias internacionales no tienen nunca el mismo sentido que un anuncio de cine o comercial. Exactamente igual. Un trozo de carta de Pablo no tiene nunca el mismo sentido que un salmo del Antiguo Testamento.
Una poesía bíblica, como toda poesía, intenta transmitir un sentimiento y contagiarlo. No tiene nunca el mismo sentido que un mandato urgiendo que algo se haga o deje de hacer. Se fijan, para esto debemos de conocer los géneros literarios. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña que leímos ayer en la Eucaristía, ¿qué género literario es? Es una exhortación. Cuando alguien hace una exhortación, es porque él sabe que lo que está diciendo está bien. Para eso exhortamos. Y entonces, partiendo de ahí, nosotros ya podemos decir, a ver, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Chihuahua, a mí no me gusta ser pobre, no sé ustedes. A nadie nos gusta ser pobres, porque somos hijos de un rey. Y los hijos del rey no son pobres. Entonces, ¿qué me está diciendo esa bienaventuranza? Un pobre de espíritu es el que acepta la voluntad de Dios en su vida y la vive día a día. Ese es un pobre de espíritu. El que vas caminando y que alguien te dice una limonita por el amor de Dios, y como eres pobre de espíritu, sabes que a Dios no le gusta que sus hijos anden mendigando. Y entonces, pues tú dices, aquí está mi aportación, Señor, en tu nombre. ¿Se fijan qué importante es ir interpretando bien la Sagrada Escritura? Sí. Ahora, Graciela, ¿nos ayuda Graciela con la pantalla, por favor? Sí, maestro. Citar una frase bíblica fuera de su contexto es tan absurdo. Por eso, ¿cómo pretender que una cita de una novela de Gabriel García Márquez tenga el mismo valor que la situación actual de un país? Una frase de un líder, solo porque los libros de donde se les extrajo están en la misma biblioteca. Tan absurdo como decir que un derecho del gobierno tiene el mismo valor que un anuncio de cine, solo porque tiene el mismo periódico. Gracias. Pues así es la Biblia. Cuando uno descubre que la Biblia está dividida, recuerdan que les puse una imagen donde está dividido así cada parte de la Biblia, la Torá o la ley, 5 libros. Luego venían los libros históricos, que son 16. Luego venían los profetas junto con el libro de las Lamentaciones. Luego venían los 7 libros. Los 7 libros que son, a ver, déjenme ver, los 7 libros que son los libros de los salmos, los libros poéticos. Nosotros tenemos que ir a todo esto. Nosotros tenemos que ir a todo esto para interpretar bien. Y entonces acuérdense, la clave hermenéutica, la clave de interpretación de todos los textos sagrados es la vida de Cristo. Y, por ejemplo, nosotros vemos el libro de Josué. En el libro de Josué hay un momento en el primer capítulo que Dios le dice a Josué, mira, sigue las leyes y normas que te doy, no te desvíes de ellas ni a izquierda ni a derecha y tendrás éxito. Pues, ¿qué creen? Está hablando de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Él nunca se desvió de la ley del Señor, como dice el Salmo número 1. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche, será como un árbol plantado junto al río.
Entonces, para interpretar bien la Sagrada Escritura, necesitamos primero ver cómo está estructurada toda la Sagrada Escritura. Tanto el Antiguo Testamento tiene su estructura como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿cómo se divide? Pues primero los 4 evangelistas, porque acuérdense que no hay 4 evangelios, hay 4 evangelistas, un solo evangelio. Así lo dice la Dei Verbum, que ya la estudiamos. Luego viene un libro que se complementa para los evangelios, que es Hechos de los Apóstoles. Y luego vienen 13 cartas de San Pablo. Luego vienen 7 cartas católicas junto con la carta a los hebreos. Luego viene el libro del Apocalipsis. Y nosotros ya tenemos todo este conjunto de libros, entonces ya podemos interpretar bien la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ir cambiando de forma de vivir. Porque solo lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. Nada más cambia al hombre, más que la palabra de Dios. Yo por eso siempre a mis amigos, a mis alumnos, siempre los llevo a que interpreten bien la Sagrada Escritura, que lean la Biblia. Yo puedo hacer, gracias a Dios, Dios me dio una capacidad de hacer cuentitos, de inventar cuentitos, para mostrar una imagen de algo. Pero antes me gustaba mucho en todas las cosas que hacía yo contar cuentitos. Pero después de que tengo 7 años yendo a la Universidad Pontificia de México, ya nunca más cuentitos, porque lo único que cambia al hombre es la palabra de Dios. Es lo único que nos cambia. Sí puede haber esas reflexiones, nos llegan al sentimiento, pero un sentimiento no cambia al hombre. Lo que cambia al hombre es la razón, que uno se decida por Cristo. Y recordar que la Biblia es para la vida. La Biblia ilumina nuestra vida y nuestra vida ilumina la Biblia. ¿Se acuerdan? Lo que siempre les digo, debemos de aprender a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Miren, ahora ya vimos ya vimos todo el contenido así de la Sagrada Escritura. Ahora les puse una imagen. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué creen que sea esto? ¿Un pato? ¿Qué animal será? Marta, ¿qué se te figura que es? Pues del lado derecho tiene como la boquita de un conejito y el ojito. Ok. Lo dejas con eso si lo pongo así. Como del lado izquierdo se ve como un pájaro, ¿verdad? Claro, como el pito de un pájaro. Y del lado derecho como un conejito. Ok. Igualmente para interpretar algo, cada quien de acuerdo del ángulo en que estemos. Por ejemplo, miren, yo les pongo el ejemplo de los evangelistas. Hagan de cuenta que cada evangelista le tomó una foto al Señor Jesús. Marta ahorita le tomó la foto a esta imagen de los 2 lados. Pero cada evangelista agarró al Señor desde un ángulo. Por ejemplo, San Marcos, que ustedes y yo ya sabemos que San Marcos, la iconografía, su evangelio lo representa como un león. Por eso él, desde que empieza su evangelio, dice: este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo era Dios para los romanos? Pues él era todo, el que lo podía todo, lo tenía todo y lo sabía todo. Y por eso San Marcos les dice: Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Luego llegó Mateo, y Mateo dijo: wow, qué bonito, pero si se hubiera hecho más para acá, hubiera Marcos puesto que Jesús es el Maestro y el Señor y el que sabe enseñar. Y ya, ok, qué hermoso, qué hermosa forma de presentarnos San Mateo a nuestro Señor en su evangelio, el quien sabe enseñar. Por eso ayer cuando escuchábamos la lectura,
dice, Jesús subió al monte y se sentó y se pusieron alrededor sus discípulos y les dijo, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús en el Evangelio de San Mateo siempre está enseñando, siempre enseña, siempre enseña. Cada acto, cada milagro, cada ¿cómo se puede decir? Cada cada controversia que tiene es una enseñanza. Y luego entonces llegó también San Lucas y dijo, wow, Marco, felicidades, wow, Mateo, qué bárbaro, eres un excelente, un excelente escribano. Pero dice, ¿y por qué no cuentas cómo nació Jesús de acuerdo a la Virgen Santísima? Y empieza y San Lucas le toma otro perfil al Señor. Se lo toma de frente, así tal cual de frente. Y por eso el evangelista San Marcos dice a San Agustín, dice Orígenes, que son padres de la iglesia, que el Evangelio de San Lucas es el corazón de la Biblia, porque nos presenta un Dios misericordioso, bondadoso. En la iglesia, en nuestra iglesia, en el mundo, en España, hoy ellos también celebran a los fieles difuntos, pero ellos lo celebran con el texto sagrado cuando el buen ladrón le dice al Señor, Lucas 23, que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque vean la misericordia que tuvo el Señor, a pesar de que lo estaban crucificando al buen ladrón, que así lo conocemos muchos, lo estaban crucificando porque había sido bien canijo en su vida. Y por eso lo atraparon y lo castigan de esa manera. Y fíjense, nuestro Señor, la misericordia, para que veamos que mientras haya vida, hay esperanza. Y luego llega el evangelista San Juan, ya se contaba todo esto, acuérdense, a Marcos desde un perfil, Mateo el otro perfil, Lucas de frente y San Juan le toma una fotografía al Señor desde arriba. Hagan de cuenta que agarró un dron y desde arriba le tomó la fotografía al Señor. Por eso el Evangelio de San Juan es el Evangelio del Evangelio. Es el Evangelio donde San Juan siempre le está dando la palabra al Señor. Entonces todo esto es para poder interpretar bien la Sagrada Escritura. Cuando nosotros tenemos esta formación, ya podemos ir al texto sagrado y interpretar. Nosotros veíamos en el curso pasado que hicimos de la Lección Divina, que el primer paso es la lectura, y para hacer una buena lectura, ¿se acuerdan? Lo primero que teníamos que hacer es que la Biblia se explica con la misma Biblia. Teníamos que agarrar los textos paralelos. Todos los textos que vienen ahí por un ladito o arriba, según la Biblia que nosotros tengamos, tenemos que ir a leerla y luego nos regresamos otra vez a nuestro texto sagrado. Luego nosotros íbamos y leíamos las explicaciones que traen nuestras Biblias. Y luego a nosotros ya nos quedaba claro qué dijo el texto. Pero para esto hacíamos una cosa. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Cuál era el personaje principal? A escribir la Sagrada Escritura, el Evangelio que estábamos escribiéndolo, que estábamos leyendo, perdón. Y así, paso a pasito, hasta que nos quedaba claro qué dice el texto sagrado. Entonces, para interpretar bien, primero es ese paso, que nos quede bien claro qué dice el texto. Siempre hay más de un punto de vista sobre algo y no siempre los puntos de vista se contradicen. Por ejemplo,
mi amigo Pancho Loza, Panchito, él y yo el año pasado fuimos a la Universidad Pontificia de México y hagan de cuenta que él y yo cruzamos ahí a la avenida de Tlalpan. Esto es un ejemplo, no nos pasó, pero él avientan a un muchacho y él lo ve de una manera y yo lo veo de otra. Pero los dos coincidimos que el carro que lo aventó era un carro blanco. Nomás que Panchito, como estaba del otro lado, vio de una forma y yo de otra. Los dos damos una opinión diferente, pero el hecho concreto es el mismo. Aventaron a un joven. Acuérdense, por eso nuestro Señor en el Evangelio de San Juan dice: Padre, te pido por ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. En la iglesia, en nuestra Santa Madre Iglesia, no necesitamos que todos pensemos igual, sino que todos tengamos bien definido hacia dónde vamos. ¿A dónde vamos? Pues a la casa del Padre. ¿Cómo llegar? Pues ya hoy, si ustedes meditaron el Evangelio en nuestra arquidiócesis de Guadalajara, yo ahí les puse el misal en PDF. Yo ahí me fijé que ayer anduve como loco consiguiéndolo porque como yo veo unas páginas españolas, unas páginas colombianas sobre el Evangelio del día, me mandaban ese de Lucas 23. Y dije, ¿qué hago? Y me acordé de un amigo que tiene siempre el misal de la arquidiócesis y ya me dijo, Mateo 25, 31 al 46 es el primero que viene, Memo. Muchas gracias, pues ese es. Siempre nosotros para interpretar las cosas tenemos que ir a la iglesia, con la iglesia y desde la iglesia. Y acuérdense, cuando vemos un hecho concreto, si Marta Alicia lo ve de un lado y yo lo veo del otro, pues vamos a interpretar el mismo hecho, pero vamos a decir las cosas de diferente manera. Porque si cayó del lado derecho y Marta estaba del lado derecho, pues ella va a decir, tardó tanto en caer, y como yo lo vi desde más lejos, pues yo voy a decir, luego cayó el cuate. Esperemos que no pase nada de eso nunca. Razones para interpretar. Primero, la interpretación es algo cotidiano. Además, todo lo hacemos. ¿A poco no es cierto, por ejemplo, cuando vemos una telenovela? Porque el amor manda, así se llama una novela que a mí me gusta ver. Ahorita la están pasando en las repeticiones de las novelas. Y a mí me gusta verla porque son novelas limpias todavía. Sale una chiquilla que tiene dos papás, la mujer, la mamá de la niña, vivía con el otro papá y luego regresó el papá biológico y pues ya dejó de querer al otro y ya quiere de vuelta regresar con el papá original. Y a mí me gusta ver eso porque cuando a veces veo las cosas acompañado con mi esposa o con mis hijas, ellas ven una cosa y yo las veo de otra manera. ¿Por qué? Porque ellas son mujeres y yo soy hombre. Por eso cada quien interpretamos desde nuestros contextos, desde nuestra vida. Todos interpretamos, tenemos una perspectiva o punto de vista sobre algo. Interpretamos todo. Por ejemplo, fíjense, un tío mío me decía que por qué el Papa a él le causó mucho escándalo que dijera que los homosexuales eran bienvenidos en la iglesia. Y decía, pero no, hijo, eso está muy mal, hijo, porque van a echar a perder a los demás, hijo. Y yo le dije, mira, tío, yo creo que
Esto es como cuando el Papa San Juan Pablo II dijo que los divorciados vueltos a casar eran bienvenidos en la iglesia. Le digo, y mire, tío, gracias a eso, mucha gente arregló sus asuntos y ya se casó por la iglesia y ya hicieron la familia que es. Le digo, quizá el Papa, esa fue mi interpretación, para mi tío le digo, quizá el Papa ha de decir, si los tenemos aquí cerquita, pues van a cambiar de vida. Y yo le decía de un monje cumboniano, amigo mío, que estudió la Biblia conmigo hace 20 años. Y mi amigo, cuando yo lo conocí, pues su preferencia sexual eran los hombres. Porque él me lo dijo, nos hicimos bien amigos. Y él después de estudiar la Biblia, él era doctor. Él es doctor. Era jubilado del Seguro Social. Y él fue a estudiar la Biblia porque decía, es que en las tardes no tengo nada que hacer. Y se fue y miren, había un grupo de religiosas combonianas que mandaron a estudiar el curso ahí con nosotros al bíblico y nos hicimos amigos y como nos íbamos caminando juntos con las monjitas, empezaron a platicar todo lo que hacían en África y en varios países y mi amigo se fue. Pero cuando se fue ya había pasado un largo proceso. Ya era ministro de la Eucaristía en su parroquia, ya era una persona diferente. Y dijo, he renunciado a todo, Memo, y me voy de monje. ¿Se fijan? O sea, cada quien vamos a interpretar las cosas de acuerdo a nuestro punto de vista y para interpretar bien las cosas necesitamos tener la mente abierta. Por eso nuestro Señor en el Evangelio de Marcos 1:14-15 dice, el reino de Dios está llegando, arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. El reino en griego es basileia. Y para entrar en el reino de Dios necesitamos nosotros cambiar nuestra mentalidad. Si no cambiamos nuestra mentalidad, ¿cómo? Pues que pensemos como Cristo. Santo Tomás de Aquino dice, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. Caray, ¿cómo yo voy a ser Dios? Pues cuando soy misericordioso, cuando soy buena persona, cuando trato bien a todo mundo. Estoy siendo Dios. Cuando yo descubro en el que está enfrente de mí a Dios. Y para esto es necesario el estudio, un estudio concreto y conciso. Acuérdense, una palabra de diferentes voces. Primero, acuérdense, nuestro Señor dijo, el reino de los cielos se parece a un hombre que salió a sembrar. Y al ir caminando echó su semilla, una cayó en el camino, otra cayó entre abrojos, otra cayó entre las piedras, otra cayó en tierra buena y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la primera voz del Señor. Y luego viene otra voz. Los hebreos, ellos estaban acostumbrados a las parábolas. Y cuando el evangelio salió de esta región de Palestina, pues la gente decía, ¿y por qué cuenta parábolas este cuate? Pues no entendemos ni más. Y la segunda voz, la explicación, la da el intérprete, el que lo está contando. Y fueron muchas voces, diferentes voces, hasta como la tenemos en la actualidad la Biblia. Pero la palabra es del Señor. Pero muchos la han cantado. Por ejemplo, pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Es de don José Alfredo Jiménez. Él es el que compuso esa canción. Pero ¿cuántos no hemos cantado esa canción? Y con nuestra propia voz. Y pero la forma original es la de José Alfredo Jiménez.
Entonces, la palabra del Señor, la palabra de Dios así ha sido. Es la palabra de Dios, pero muchos la han leído, la han interpretado y han tenido interpretaciones diferentes. Desde cada quien su contexto de texto. Y para interpretarla, nosotros por eso tenemos que ir, en primer lugar, ¿cuándo se escribió? ¿Cuándo dijo Jesús? El reino de los cielos está llegando, arrepiéntete, conviértete y cree en el evangelio. Si hacemos una línea del tiempo, nos vamos que Jesús nuestro Señor empezó a predicar en el año 27 de nuestra era. Ahí fue cuando Jesús dice esto. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el contexto que había en todo esto? ¿Y cuándo se puso por escrito esto que dijo Jesús? El reino de los cielos está llegando, arrepiéntete, conviértete y cree en el evangelio. Posiblemente 3, 4 años después, cuando las primeras comunidades cristianas se empezaron a reunir y ellos escuchaban lo que decían los apóstoles, las palabras del Señor Jesús las interpretan los apóstoles y luego las personas empezaron a escribir. ¿Se acuerdan que les dije cómo se hicieron los evangelios? Primero se reunían y Pedro contaba eso y la gente que estaba ahí, que se le iba grabando, empezó a tomar notas, parábolas, dichos, hechos, a milagros, pasión, muerte y resurrección del Señor. Ok, ya esto se puso por escrito. Luego en un siguiente punto, se empiezan a morir los apóstoles y la iglesia decide poner por escrito las mismísimas palabras del Señor Jesús. Y entonces, Marco, que es el primer evangelio que se escribió, acuérdense, es el evangelio de Marcos. Marcos, asesorado por San Pedro, pone por escrito su evangelio. Vean todo el proceso para que llegara la palabra de Dios a ponerse por escrito. Por eso la Verbum Domini dice una palabra, pero diferentes voces. Es la misma palabra, pero son diferentes voces. La palabra de Dios, más que la Biblia, una sinfonía en diferentes voces. Y ahí está donde viene la Verbum Domini número 7. Se puede hablar justamente de una sinfonía de palabras, de una única palabra que se expresa de diversos modos, un canto a varias voces. Esta encíclica la escribió el Papa Benedicto XVI, allá más o menos en el año 2008, hace 12 años. Y les apuesto que si somos, no sé, yo no sé de estadísticas, pero pongamos que seamos 1,000 millones de católicos en el mundo. Les apuesto que ni el 10% hemos leído esa encíclica. Y es muy importante para la interpretación de la Biblia. Uy, no, pues un montón de cosas que vienen ahí, ¿no? Es necesario. Es necesario estarnos cultivando. Una sola palabra, diferentes voces. Jesucristo, las personas, la Sagrada Escritura, la tradición viva, la creación y los acontecimientos. Y por eso les ponía el ejemplo de las parábolas. Cuando las parábolas salieron ya de su lugar histórico, por eso tuvieron que interpretarlas. Nosotros como mexicanos tenemos una palabra muy nuestra, el chin, chin, chin. Y para explicarle yo a alguien, a un amigo colombiano, ¿qué es ser chingón? Me dice, oye, ¿por qué ustedes dicen que son chingones? Digo, es que todo lo podemos. Así nos sentimos los mexicanos, por eso dice, yo soy bien chingón para esto, yo soy bien chingón para aquello, porque él vino a un encuentro y me decía, no entiendo por qué dicen tanto eso. Y yo ya se lo interpreté y dice, y ya él me dio otra palabrita que usan allá en Colombia que más o menos quiere decir lo mismo. Entonces, ¿se fijan? Por eso
Por eso las mismísimas palabras del Señor Jesús fueron interpretándose de acuerdo a la comunidad donde estaba. Estas voces están interrelacionadas. Estas voces dependen de la voz principal, por eso tiene una estrella ahí, en los pies sobre el agua que está caminando Jesús. Jesús es la estrella. No más que cada quien hemos interpretado la Sagrada Escritura, pero a lo mejor no la hemos interpretado bien. Y por eso es necesario interpretar la Sagrada Escritura. Estas voces piden una variedad de manera de escuchar viendo. Por ejemplo, ¿qué es eso de escuchar viendo? Pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia de cuando vayamos a escuchar el Evangelio en la Eucaristía, que le pidamos al Señor como San Ignacio de Loyola, que nos dé la gracia de ser unos esclavitos y estar viendo la escena, escuchar viendo. Escuchar es observando. Jesús, como por ejemplo cuando es el domingo 31, en el ciclo A, es la controversia con los fariseos y los escribas de la ley. Escuchar observando es ver los detalles. Jesús les decía enojado, qué cara ponían aquellos cuando Jesús les estaba diciendo, ¡ay de ustedes hipócritas! Escuchar palpando. ¿Qué es eso de escuchar palpando? Es hacer nuestro el texto sagrado. No les estaba diciendo a aquellos, me está diciendo hoy, a mí hoy. ¿Y qué es eso de escuchar leyendo? Escuchar leyendo es que la palabra de Dios se haga vida en nuestras vidas. Y ya este material me lo compartió el padre Toribio Tapia Baena, uno de los mejores listas mexicanos. Él es michoacano, pero es maestro en la Universidad Pontificia de México. Luego yo les voy a pasar su material. Las voces de la palabra, algunos énfasis para la escucha. De la voz de Jesucristo es urgente recuperar su proyecto del reino de Dios. Y mañana, primeramente Dios, vamos a ver lo que es el reino. Nos vamos a tardar, más o menos yo lo dividí en 6 sesiones de 40 minutos para ver lo que es el reino desde un libro del padre José Luis Carabias, que es lo más espectacular que yo he leído sobre el reino de Dios. El padre Toribio Tapia escribió hace poquito un librito y me lo mandaron mis amigos de Ciudad Juárez. Lo leí, pero se me hizo más impactante lo del padre José Luis Carabias para interpretar bien el reino de Dios. Pues espero en Dios que mañana, primeramente Dios, podamos de vuelta estar todos juntos en esta aventura de cómo interpretar bien la Sagrada Escritura, cómo interpretarla bien. Acuérdense, cada quien interpretamos las cosas como hemos vivido. Por eso hay un dicho que dice como eres juzgas. Y miren, termino con una anécdota que en uno de los libros del doctor Juan López Vergara cuenta. Dice que estaba un hombre tirado en el camino. No estaba muerto, ni estaba enfermo, solamente estaba tirado, lleno de polvo. Y en eso pasa un borrachito y lo ve y se acuesta junto a él. Y ahí se queda mucho rato y el otro hombre ahí pues tendido. Y ya se levanta el borrachito y dice, ya no te pongas esas borracheras, mira, ni te puedes levantar. Y se va. En eso viene pasando un ratero, un señor ratero, se acuesta junto a él, también lo ve y dice, mira qué a gusto está este cuate.
déjame acuesto con él un ratito. Y se acuesta un rato y en eso se oyen unos caballos, tarán, 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 y se oye que son los soldados. Y se levanta el ratero y dice, ah, caray, a lo mejor me andan buscando. Y voltea y le dice al hombre, el hombre no contestaba nada, el hombre le dice, ándale, vámonos, porque si no te van a agarrar y te van a meter a la cárcel, como somos juzgados. Se levanta y se fue. En eso llega un hombre sabio, se acuesta junto a él y dice, wow, mira nomás este hombre que estará contemplando, el cielo, las estrellas, a los árboles, ¿qué está contemplando? Y dice el maestro Juan que la interpretación de la Biblia es de acuerdo a nuestro contexto de vida. Si yo soy un desdichado, pues así voy a interpretar la Biblia. Y por eso es tener nosotros las herramientas básicas para una buena interpretación, y es lo que vamos a estar viendo. Yo les propongo 4 semanas de interpretación de este cursito. Bueno, les digo cursito porque a mí no me gusta presumir, ¿sale? Pero este es un curso que si la gente supiera, les apuesto que todos entraban. Porque lo estoy dando como nos lo dieron en la Universidad Pontificia de México. Yo ya le puse algunas cosas mías y cosas así, pero la base es del padre Toribio Tapia Baena, del doctor Eduardo, también un gran maestro de ahí de la Universidad Pontificia, del doctor Juan López Vergara. Puros doctores fueron los que me dieron este texto, así que pues los vemos mañana, si Dios quiere. Ojalá me